El Jiu-Jitsu es uno de los artes marciales más practicados en el mundo. Comparte con el karate algunas técnicas de derribos, proyecciones y sumisiones, así como lucha en el suelo. Pero la gente del Jiu-Jitsu está a otro nivel, pues ellos trabajan con una serie de técnicas de sumisiones sumamente detalladas y complejas. Por eso el día de hoy, como cinta naranja en karate, decidí que visitaría un dojo de Jiu-Jitsu para poder aprender y vivir la experiencia. El día de hoy nos encontramos en el gimnasio de Jiu-Jitsu y Muay Thai Torrestra de Ciudad Mante para poder realizar una entrevista a uno de sus maestros, el cual es el maestro Mauricio Torres. En esta ocasión nos ha permitido investigar un poco acerca sobre lo que es el Jiu-Jitsu, cómo es lo que enseñan aquí y pues saber un poco más acerca de esto y resolver algunas dudas. En este caso, maestro, una de las cosas que primero me gustaría preguntarle es acerca de cómo fue que usted se adentró en el mundo del Jiu-Jitsu. Ya son muchos años. Empecé primero aquí en Ciudad Mante con el maestro Ávila Murillo, Jesús Ávila Murillo, en lo que es el karate. Cuando tendría 8 años más o menos empecé a entrenar con él. Fui cinturón negro de su equipo y después de ahí ya me trasladé a San Luis por cuestión de estudio. Allá seguí entrenando karate, taekwondo y algo de diversas disciplinas que encontré por allá. Y empecé a dar clases a la edad de 15 años. El gimnasio era antes de puro karate. Ya cuando tuve que salir de la ciudad, pues dejé el gimnasio. Pues siempre he estado tratando de algo que sale nuevo, alguna disciplina, tratamos siempre de seguir aprendiendo, nunca dejamos de aprender. Después me fui a Victoria a aprender algo de judo y algo de el jaido. Después, en una revista fue que me di cuenta de que había jiu-jitsu, no sabía qué era el jiu-jitsu, nada más vi unas fotos y vi unos videos que derribaban y trataban de estrangular o de aplicar una palanca o alguna sumisión. Investigué y me encontré una escuela en Monterrey. Empecé a entrenar en el 99 y hay muchas escuelas. El Jiu-Jitsu ha crecido enormemente en todo el mundo. En todos lados que vayas, hay escuelas de Jiu-Jitsu. Aquí en México el Jiu-Jitsu está creciendo, está muy fuerte, hay competidores muy fuertes. Cada año sigue creciendo más. Y es una explicación muy rápida de lo que es el Jiu-Jitsu. Hay historia para mucho, pero es una explicación muy breve. Pero era muy diferente al Jiu-Jitsu que es el brasileño. El Jiu-Jitsu brasileño es 90% en el pico. Ya actualmente se ven muchos derribos, saber derribar. Antes, últimamente se está, más que en las competencias, ya no trataban de derribar, sino se sentaban y empezaban a trabajar ahí. Las escuelas están volviendo otra vez a hacer muchos derribos, aprendiendo con maestros de lucha, de judo. El judo y el jiu-jitsu se complementan junto con la lucha. Entonces ya hay mucho derribo también en jiu-jitsu. Por ejemplo, para alguien como yo que entrena karate, ¿usted considera que le vendría bien también saber algo de jiu-jitsu? Lo que pasa es que cuando ya empiezas tú a conocer el jiu-jitsu te vas enamorando de lo que es el arte. Y para el karate es un complemento que sepas defenderte cuando caes al piso, o tú llevar a tu oponente al piso y controlarlo, ya sea por medio de alguna sumisión o simplemente controlarlo. La ventaja que tiene el jiu-jitsu es que en la primera clase empiezas a luchar con lo que vas aprendiendo. Y los compañeros, cuando ya no pueden seguir o que están a punto de estrangularlos o de hacer una palanca, se golpea, es lo que se llama tapear, y en ese momento se suelta para no llegar a lastimarse. Entonces, el jiu-jitsu es un muy buen complemento para cualquier arte marcial, karate, taekwondo, muay thai. Muchos alumnos los están entrenando hacen muay thai también. En este caso, ¿qué tengo que hacer para empezar? Ahorita le estoy a un compañero. Bien, véngase para acá. Diego, venga para acá. Voy a mantener aquí el micrófono. Sebastián, ayúdale a Cristina. Cristina, sí, con Carolina. Bien, métalo a la guardia. Bájese. Ok. Siéntese. Lo primero que aprendemos es la guardia. Ajá. Él lo va a cruzar, mire, así como está, cruza los pies, métalo en la guardia. Ok.
Ahí. Y trabaja la triangulación dentro de la guardia. Nos tapeamos para que no nos vayan a lastimar. Ok. Lo va a trabajar, hágalo 10 veces. Ahí, otra vez entra, 10 veces. Y luego él lo hace para checar cómo lo hace. Ah, ok, así. Luego, ¿qué tengo que hacer aquí? Vas a hacer una mano cruzada. Bien, primero vamos a meta su mano a la solapa. Aquí. Sí. Ahora esta mano la mete por abajo. ¿Por abajo? Métela más arriba. ¿Aquí? Más arriba. Ahora va a hacer esto nada más. Va a girar y a jalar. ¿Así? Otra vez. Está ahí otra vez. Aquí. Meta. Mete otra mano. Y solo por También puedo notar que tiene aquí algunas fotos. Puedo reconocer, por ejemplo, al maestro Jigoro Kano, que fue el fundador del judo, pero algunas de las que tenemos aquí, pues la verdad es que no soy muy conocedor. La descendencia de las personas que fueron a Brasil. Dentro de los que llegaron a Brasil estaba Maeda, alumno de Jigoro Kano. Él le enseñó a dos de sus hijos, de la persona que le enseñó, que les hizo los ayudó a trámites en Brasil, y son Carlos y Helio. Son a los hijos que les enseñó el jiu-jitsu japonés y ellos lo adaptaron a lo que es actualmente el jiu-jitsu brasileño. La descendencia. Después viene Carlos Grace Jr., que es maestro de Carlos Machado. Uno de los maestros, Carlos Machado, que es nuestro maestro al que pertenecemos, Carlos Machado, que es, bueno, ya acá está ya cuando era más joven y ahorita actualmente como es. Él es una persona muy reconocida en todo el mundo, hace seminarios por todos lados. Aquí a México viene por dar 2 veces al año a Monterrey. Y es donde aprovechamos para seguir actualizándonos en lo que es el jiu-jitsu. Nuestra posición bien firme. Siempre tenemos que tener una base, si no nos van a tumbar. Nos van a si cierra las piernas. Primero controlo aquí para que no se... Si tengo la mano, levántese. Ahí se puede levantar. Controlo ahí, levántese. Ahí va a estar más difícil que se levante. Sí. Ahí. Mire, ¿cómo es? Cierra las piernas. Controlo, pongo un poquito de presión y controlo. Esa es la pura pasada de la guardia. Ahora que la haga él, enséñale esa pasada para que la trabaje. Es una pasada de las básicas, de las que se enseñan primero. A lo que se refiere con pasar guardia, salir de ahí, salir de la guardia cerrada. Pasar guardia es igual a salir de esa guardia. Lo que él está haciendo es pasar la guardia. Saque primero esta pierna. Ahora sí, saque la otra. Ahora sí, abrace el cuello con aquella y abrace por abajo del brazo. Ahí. Esa es ya la pasada de la guardia. Hágalo unas 3 veces para que se la aprenda. Y así, de repente, ya estamos empezando a practicar algunos escapes de estas guardias, como le llaman, de Jiu-Jitsu. La verdad es que pues todo este tiempo me muevo lento, me muevo con cuidado, por lo mismo de que no sé muy bien qué estoy haciendo y no quiero lastimar a la persona que me ayuda. Una de las cosas que pudimos ya sentir en carne propia fue justamente lo que es haber practicado un movimiento del Jiu-Jitsu y pues vaya a haber sentido un poco la pequeña estrangulación. Tal vez no fue mucha, pero definitivamente, o sea, tan solo con lo poquito que ya hice me hicieron sudar. Entonces, esto está bastante intenso y definitivamente se ve que hay cosas muy, muy útiles que para cualquier artista marcial nos puede venir muy bien. En efecto, todas las artes marciales no son competencia, sino más bien son herramientas que crean armonía unas entre otras. Por ejemplo, he notado los cinturones. En el caso de ustedes, ¿qué sistema llevan para la clasificación de los cinturones? Me llama la curiosidad. En mi caso, por ejemplo, en mi dojo llevamos lo que son 9 colores
para después pasar al negro. Bien, aquí los cinturones son diferentes a las diferentes artes marciales. Están los cinturones para adultos y para infantiles. Los cinturones de adultos empieza con el cinturón blanco, después sigue, cada cinturón tiene 4 grados, que son las, se fija ahí, él trae 2 grados en su banda negra. Se empieza con lo blanco, son 4 grados, al pasar de los 4 grados del cinturón blanco, sigue el cinturón azul, que son 4 grados también. Después sigue el cinturón morado, que son 4 grados también. Y después sigue el cinturón café, que son 4 grados. Terminando en los 4 grados del cinturón café, empieza lo que es el cinturón negro. Igual, el cinturón negro también tiene sus grados, como en karate, los danes, aquí también hay grados. Y están los cinturones para infantiles, que empieza con gris, gris con negro, gris con blanco, luego sigue el amarillo, amarillo con blanco, amarillo con negro, el amarillo, el verde. Ellos no pueden recibir un cinturón azul hasta que cumplan los 16 años. Por eso es que traen esos cinturones. Ya cuando cumplen 16 años, dependiendo del tiempo que tengan y la habilidad que tengan, se les puede dar el cinturón azul automático, hasta después de los 16 años. Por ejemplo, ahorita, aparte de lucha de suelo, también ven lo que es lucha desde arriba, o sea, de pie. Sí. Ah, ok. ¿Cree que más adelante podamos ver algún ejemplo? Sí, empezamos ahorita. Al principio hicimos técnicas de derribos. Ahorita estamos empezando desde abajo. Pero por lo general siempre hacemos los sparring desde arriba. A continuación vamos a tener una pequeña muestra de esto de lucha de suelo. Y listo, ya estamos haciendo nuestro primer sparring. Aquí estoy tratando, pues vaya, de aplicar las únicas cosas que me enseñaron, que aprendí, como lo es zafarme de la sujeción con la pierna. Aquí de repente, pues vaya, nos volvimos a acomodar y volvimos a empezar. Y en este momento se pusieron sobre mí, trataron de intentar ir por mi cuello. Intenté cambiar un poco lo que es la situación, rodándome para tratar de acabar por encima y ver si de ahí podía escapar. Pero de repente, no sé cómo estuvo, que agarraron mis tobillos y me hicieron ahí una torsión en los pies y me tuve que pedir que me liberaran, porque si no sabía qué me estaba pasando. Una duda. Lo que veo mientras giras es que le estás haciendo el candado en el cuello y te enfocas en eso. Me gusta. Salió de... Ah, ok. ¿Puedes contarnos cuánto tiempo llevas entrenando? Soy nuevo, llevo algunos 2 meses, pero como realmente me gustó, me ubiqué muy rápido. Ah, ok. Se nota. Primero con ambas manos Agarro de acá, simplemente la piel. y luego cambias una mano a la otra. Lo que yo hago es que yo no tengo tanto peso, así que juego con el peso de mi oponente, ¿no? Si yo te controlo bien, puedo controlar tu peso y puedo hacer que te caigas y ahí mismo yo estrangularte. E igual, tú como tienes más peso que yo, tú puedes usar tu peso en tu beneficio, subiéndote encima de mí y prácticamente yo voy a batallar mucho al momento de controlarte cuando tú estés arriba. Puedes usar tu peso a tu favor. Ok. Justamente una de las cosas que pues aquí ahorita tengo es que pues no conozco ningún movimiento, entonces realmente estoy improvisando a empujar. No estoy intentando hacer ninguna llave, así que eso fue lo difícil para mí. Sí, yo al principio no sabía nada, como cualquier persona, ¿no? Pero te digo, me gustó realmente y está en observar a los compañeros y tratar de hacer sparring con los que ya tienen más avance que tú. Y continuamos con esta experiencia de lo que viene siendo los combates en suelo. En este caso nos toca con un muchacho cinta verde, es categoría infantil. Entonces vamos aquí a empezar con un poco de la lucha. Yo la verdad lo único que intento en todos estos combates es tratar de zafarme. Aquí me aplicaron una llave al brazo que la verdad solo había visto en películas, jamás me había pasado algo así, ni tampoco la había visto en persona. Únicamente la veo en la tele que la hacen con una maroma y cosas por el estilo y luego ya los atrapan. Y aquí básicamente yo en todo momento lo único que quería era escaparme, soltarme, ¿no? Pero pues en todos los intentos
de una u otra manera el muchacho con toda su habilidad lograba pues vaya, engancharme nuevamente y hacerme esa llave, que por lo que me doy cuenta es su llave favorita. Aquí por ejemplo más o menos intenté alcanzar algo, intentaba hacerlo de la asfixia, pero nuevamente me agarró. ¿Intentabas hacer con la pierna? ¿Era una especie también de estrangulamiento? Sí, era una palanca de brazo, todas las que hice son palancas de brazo. ¿Palancas? Sí. Okay. Con razón muy bien que te estabas enfocando solamente en eso, pero no sabía si era con el fin de zafarlo o desde tu perspectiva, ¿qué clase de daño consideras que podría hacerse con esa palanca? Se rompe el brazo. ¿Puedo preguntar tu edad? 14 años. Pregunto porque nos comentó tu maestro de que eres categoría infantil por el color de tu cinta. Sí. ¿Qué nombre tiene como tal? Es el grado más alto, es la cinta verde, que en la categoría infantil es el más alto. Ok, ¿cuántos grados existen? Las cintas son blanca, gris, las cintas son blanca, gris, amarilla, naranja y verde. Y por cada uno, aquí es 1 grado, 2 grados, 3 grados y 4 grados. Cuando consigues los 4 grados, cambias de cinta. Como las pequeñas franjitas que Sí. llevan tus compañeros. Sí. Ok. Yo no la tengo porque acabo de cambiar a cinta verde. Ok, viene siendo el grado más alto. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas practicando jiu-jitsu? 3 años apenas. Este mes cumplo. ¿Practicas otra arte marcial? Muay Thai, Ok, aquí mismo. de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y así vamos llegando al final de este video. Antes de terminar me gustaría invitarlos a que se suscriban y le den like, que pasen a comentar qué les parece este video. Y bueno, vamos a continuar con esto, con la finalización de esta clase. Bien, listo. Antes de acabar, quiero que vean la siguiente proyección que nos tocó vivir. La que quiera, por arriba. Que vuelva el hombro. Bien, ahora hágase la L. A ver. Sí, si no sabe caer, va a sentir que se lleva el aire. ¿Descompone? Bueno, maestro, muchísimas gracias. Y hasta aquí llegamos con el video. Nuevamente muchísimas gracias al maestro y a todas las personas que estuvieron en la clase de Jiu-Jitsu por permitirme pues estar ahí, ¿verdad? Por ayudarme también, por enseñarme, por dejarme aprender lo que es su arte marcial. La verdad me gustó mucho en este caso el haber podido haber practicado un poco de esto de Jiu-Jitsu. La verdad sí estuvo muy padre, es muy cansado, se requiere mucha fuerza. Claro que ellos que ya tienen tiempo entrenando, que ya han llevado más tiempo practicando, pues claro, ya se les ve que se pueden desenvolver un poco más fácil. Yo pues como pudieron notar iba nervioso, pues nunca antes había tenido de este tipo de luchas, un tipo de combates de esta forma. Entonces pues la verdad no sabía muy bien qué hacer. Yo si acaso lo único que quería era empujar y escapar, tratar de zafarme y pues eso, ¿verdad? Pero bueno muchachos, espero que les haya gustado y ojalá volver en un futuro a probar la clase de Muay Thai. Si este video recibe mucho apoyo, quizás más adelante volvamos a hablar con el maestro para ver si nos permite también probar esa clase.